mensajes y demás. Bien, están aquí con nosotros integrantes, dirigentes del Partido Socialista. Está con nosotros el candidato a la Diputación por la lista 90.001-3311 del Frente Amplio, el doctor Marco Suárez. Está también José Núñez con nosotros. ¿Cómo le va? José, bienvenido, buen día. Buen día, muy bien. Y bueno, tal? muchas gracias siempre por hacerse un espacio para recibirnos. No, por favor. Bueno, ¿cómo viene esta campaña, José? Bueno, estamos en la recta final y como Frente Amplista la vemos con un optimismo sereno, ¿verdad? Porque pensamos por un lado que el Frente ha hecho las cosas bien para esta campaña, tiene una fórmula potente, resuelta con el acuerdo de todas y todos y que ha entusiasmado a nuestra militancia. Tenemos un programa elaborado con una amplísima participación a lo largo de 2 años de discusión y que intenta dar respuesta a los principales problemas del país. Tenemos una experiencia de gobierno que tras la derrota política buscamos hacer una autocrítica, aprender de nuestros errores y mejorar. Y bueno, y tenemos una fortísima militancia, ¿verdad?, que en esta semana está recorriendo todos los hogares tratando de llegar con nuestro mensaje. O sea que tenemos una posición positiva y luego tenemos lamentablemente una situación del país compleja, difícil, un gobierno que no ha cumplido sus compromisos y sus promesas. Y bueno, y eso también lleva a que quienes confiaron hace 5 años en la coalición, los partidos de la coalición, hoy están un poco de vuelta de esa decisión y están decidiendo acompañar el Frente Amplio, ¿verdad? Así que, digamos, por lo que hemos hecho nosotros y por lo que no ha hecho o ha hecho mal el actual gobierno, tenemos un sereno optimismo, aunque no damos nada por ganado y estamos tratando de hacer todo el esfuerzo de aquí al 27. Senador, la situación en el interior del país con respecto a la coalición Frente Amplio, después de ese programa del FAT Escucha, recorriendo cada localidad y hablando con representantes de instituciones bien diversas, ¿piensa usted que cumplió el objetivo, la situación ha mejorado? Sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí, y eso lo palpamos diariamente. Y por otro lado, como le decía, ¿verdad?, el deterioro de las condiciones de vida de nuestra gente, aspectos que han golpeado mucho, porque la ausencia de políticas realmente significativas para apoyar el desarrollo agropecuario, ¿verdad? El sacarle los recursos al Instituto Nacional de Colonización, lo poco que se ha hecho en materia de riego con los problemas que a veces hemos tenido, inclusive las experiencias de la sequía, el atraso cambiario que también golpea mucho al sector agropecuario. Entonces, el incremento de la pobreza que se siente particularmente en el interior del país, bueno, los salarios, fíjese que por ejemplo el 70% de las jubilaciones y pensiones que hoy se cobran y que tienen un importe por debajo del salario mínimo nacional son de personas radicadas en el interior del país, así que por un lado y por el otro sí vemos un crecimiento de la adhesión al Frente Amplio. Apoyando el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Nosotros vamos a votar sí, porque creemos que es un hecho de justicia, por un lado. La seguridad social hay que organizarla para que dé prestaciones buenas a todas las personas y además para que la persona a una edad donde todavía conserva sus capacidades físicas e intelectuales, pueda hacer la opción por el retiro si así lo quiere. Entonces nos parece que es un tema de justicia y nos parece que el Uruguay puede afrontar el costo eventual de garantizar un buen sistema de jubilaciones y pensiones, que además va a repercutir positivamente también en la economía, porque si las personas que pasen de cobrar 18.000 y pocos pesos de jubilación a cobrar 22.300, lo que van a hacer con ese dinero es gastarlo en los comercios del barrio, digamos, o de la ciudad, y eso también va a ayudar al desarrollo económico y va a suponer también recaudación impositiva por parte de la DGI, o sea que creemos que va a ser una decisión positiva, ¿no?
Bien, vio que desde el otro lado, desde quienes no están de acuerdo, dicen se quiebra el país si se aprueba. No compartimos eso, ¿vio? Para nosotros, primero, la reforma aprobada es un golpe al financiamiento del BPS, va a implicar gastos del Estado. En 40 años, Uruguay le va a tener que transferir 5.300 millones de dólares que terminan yendo para la SAFAP por la decisión que se ha tomado de que las cajas que hoy sus afiliados no tenían que aportar a la SAFAP, ahora sí tienen que aportar a la SAFAP. O sea que nosotros estamos afectando en el corto plazo con la normativa vigente las finanzas del Banco de Previsión Social, exigiéndole al Estado a pasarle más recursos al Banco de Previsión Social e inclusive a transferirle recursos a las cajas paraestatales para que éstas le puedan transferir a la SAFAP. Entonces se nos dice, bueno, pero la reforma que se está planteando con el sí, el triunfo del sí, va a implicar que dentro de 20 años tengamos problemas financieros. Nosotros decimos, en primer lugar, si aprobamos el sí, el Banco de Previsión Social va a haber fortalecido sus recursos en cerca de 1.500 millones de dólares. 1.400 millones de dólares le transfirió en el 2023 el Banco de Previsión Social a la SAFAP. Esos recursos van a quedar en manos del banco. Por lo tanto, el banco va a poder afrontar el costo de incrementar las jubilaciones al valor del salario mínimo nacional y las pensiones, ¿verdad?, que tendría un costo estimado entre 350 y 400 millones de dólares. Como va a recibir 1.480, todavía le va a sobrar bastante, le van a sobrar 1.000 millones de dólares. Entonces no va a necesitar los 500 millones de dólares que le tuvo que transferir Rentas Generales en el año 2023 al BPS para que pudiera pagar todas las jubilaciones y todas las prestaciones que da el banco. O sea que el Estado se va a ahorrar esos 500 millones de dólares y los va a poder destinar a salud, a la pobreza, a la primera infancia, a la educación, a la vivienda, a lo que estime conveniente el gobierno. Y todavía al Banco de Previsión Social le va a quedar más dinero, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1.480 millones de dólares, que le sacamos 400 para las jubilaciones y pensiones mínimas y 500 para no tener que recibir la transferencia extraordinaria del gobierno. Todavía te quedan más de 400 millones de dólares que el banco podrá utilizar para mejorar sus prestaciones o definir qué política hace. O sea que por un periodo importante, esto va a ser un alivio para las finanzas del Banco de Previsión Social, una mejora de las jubilaciones y pensiones y un alivio para las finanzas del gobierno, que va a poder destinar recursos que hoy le tenía que pasar al Banco de Previsión Social para otras políticas. Dentro de 20 años se plantea que el Estado va a tener que gastar más dinero para financiar las seguridades y se dice que eso sería difícil de abordar. Lo primero que tenemos que ver cómo evoluciona la economía de aquí a 20 años, cómo evoluciona el empleo, y entonces si las hipótesis tan negativas que se hacen se confirman. Y lo segundo, y termino porque sé que soy largo, que nosotros pensamos que hay que ver si no existen fuentes de financiamiento que estamos dejando de lado, porque este gobierno corta el hilo siempre por el lado más fino y les exige a los trabajadores. Entonces, tenemos que revisar la renuncia, el gasto tributario que se llama, los impuestos que el gobierno ha renunciado a cobrarle a las empresas, que están por encima de los 5.000 millones de dólares. Tenemos que ver, por año, ¿no? Tenemos que ver qué pasa con lo que no se recauda por evasión u otras razones que no están claras, ¿verdad? Según un estudio de un economista, Fernando Peláez, un artículo publicado en Búsqueda en mayo de este año, hay un 36% de lo que se debería recaudar por impuesto a la renta de la actividad empresarial no se recauda y no está claro por qué no se recauda. Eso son más o menos unos 2.400, 2.600 millones de dólares por año. Un 21% de lo que debería recaudarse por IVA no se recauda y no está claro por qué. Y ahí estamos hablando de una cifra más o menos parecida, unos 2.400 millones de dólares por año. Entonces, tenemos que ver si no hay fuentes de financiamiento legítimas para abordar un eventual costo adicional
tenemos que rediscutir cómo se tributa la seguridad social, porque hay empresas que sustituyen mano de obra por máquinas y dejan de aportar a la seguridad social, destruyen empleo, concentran las ganancias en los propietarios de las firmas y dejan de aportar a la seguridad social. Eso no está bien, hay que revisar, hay que exigirle a esas empresas que hagan un aporte también a la seguridad social. Entonces, no estamos de acuerdo que esto suponga una catástrofe. La catástrofe son las jubilaciones y pensiones de hambre. Y el gobierno que venga, sea cual sea, va a tener que ver cómo baja los precios, ¿no? Porque los precios comunes y corrientes de lo que, como dice Jaime Ross, el hombre de la calle a los que tiene que enfrentarse a diario. En este país, el otro día veía un informe de la BBC donde explicaban, incluso con entrevistas acá en Uruguay, por qué Uruguay es tan caro, ¿no? Es caro acá, vivir acá. Bueno, sí. Primero hay que mejorar los salarios, ¿verdad? Nosotros creemos que hemos tenido Fíjese que durante 4 años el salario real promedio estuvo por debajo de lo que estaba en el 2019 y recién en este año electoral, año de elecciones, mejora el salario real promedio. Entonces, lo primero, que el gobierno tiene que definir pautas salariales para los consejos de salarios, para la negociación colectiva, que supongan una mejora del poder adquisitivo de los salarios, y no debería, como ha pasado con este gobierno, en la mayoría de los casos, votar junto a los empresarios y en contra de los trabajadores como política general. Y luego hay que revisar los procesos de formación de precios, la intermediación muchas veces, porque sabemos que uno va a la República Argentina, compra exactamente el mismo producto, y no estamos hablando ahora que la diferencia de cambio es tan beneficiosa para nosotros, pero aún en momentos donde el cambio era más o menos parejo, había una serie de artículos donde tú tenías una diferencia brutal de precios y decías, ¿y dónde se queda eso? Y bueno, hay que revisar, porque tampoco es que en Uruguay haya una carga tributaria más importante que en la Argentina, la presión fiscal, o sea, los impuestos que se recaudan en relación al Producto Bruto Interno en la Argentina están por encima de en Uruguay, o sea, no es que no haya presión tributaria en la Argentina. Entonces, hay que ver los procesos de formación de precios. Ahí también el problema que tenemos es que de los trabajadores sabemos lo que ganan y lo que comen, ¿verdad? Pero de los empresarios no sabemos, ¿verdad? Eso es secreto, ahí no puede haber democracia. Uno se entera, hay un conflicto en un sindicato y entonces se entera cuánto ganó, cuántas horas extras, cuánto esto, cuánto lo otro, y es un escándalo si hay un trabajador que gana 100.000 pesos por mes, parece que está prohibido, el trabajador tiene que pasar hambre porque está escrito que así sea, pero nunca sabemos cuánto ganan los empresarios, ¿verdad? Uno ve de golpe vehículos que salen una cantidad de dinero para comprarlos y para mantenerlos, y sin embargo no se entera cuánto está ganando. Entonces tenemos que democratizar la información, transparentar los números, y capaz que sí, que vemos que se pueden también mejorar los precios a partir de reducir algunos márgenes de ganancias exorbitantes, ¿no? Bien, senador Marcos, se va a realizar hoy una actividad de homenaje a Manuel Toledo en el Liceo 1. Marco. Sí, así es. La Comisión de Sitios de la Memoria va a colocar una placa ahí en el Liceo número 1 a las 11 de la mañana en homenaje al docente Manuel Toledo, que fue asesinado en la dictadura. Y bueno, en ese marco también es que tenemos la visita de José Núñez hoy también. Vamos a tener también el acompañamiento de un compañero, José Díaz, que fue diputado también por el departamento de 33, asignado, digamos, porque en ese momento el departamento no tenía diputado propio. Así que bueno, vamos a estar en esa actividad, y después 12:30 vamos a tener una actividad en Casa del Pueblo también para conversar con José Díaz, compañeros que se arrimen en el marco de esta actividad. Bien, antes de dejarlo irse, senador, aprovecho que está acá. Otro de los reclamos que ha aparecido desde hace meses ya tiempo en las encuestas como una de las principales preocupaciones de los uruguayos, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? ¿Qué hacemos? Y hay que abordar el problema desde múltiples lugares. Lo que ha fracasado estrepitosamente es pensar que esto solo se resuelve con represión y con incremento de las penas. Uruguay
incrementa año a año el número de personas privadas de libertad y sin embargo la violencia crece a la par y la inseguridad también. Entonces, el Frente Amplio lo que está planteando es un encare por múltiples aspectos. Por un lado, mejorar sí las capacidades de la policía. Se ha planteado incrementar en 2.000 efectivos, en retomar la idea de los becarios en las comisarías para poder atender al público que se hace presente allí para hacer denuncias, mejorar la inteligencia policial y la tecnología, el incremento de las cámaras. Eso está en nuestra propuesta programática. También acá en 33 venimos atrás con respecto a otros lugares en cantidad de cámaras de videovigilancia. Bueno, sí. Yamandú ha hablado de incrementar en 20.000 las cámaras, realmente que no tengo yo presente. Tenemos, no recuerdo ahora cuántas, pero tenemos menos que en otros. No hay una distribución en el territorio, ya que yo le mentiría si dijera para 33 tal claro. cosa, pero bueno, espero que se tenga presente claro. En general, ¿no? Pero digo, eso nos parece que es insuficiente, ¿verdad? Hay que abordar también el problema de las desigualdades y hay que abordar el problema de las necesidades básicas insatisfechas de un sector muy importante de la población, que no puede acceder a una buena salud, una buena educación, a una buena vivienda, y que por lo tanto su horizonte de vida para las jóvenes y los jóvenes de esos sectores y de esas familias muchas veces se orienta hacia el delito y no hacia la educación y una inserción en el mercado de trabajo. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre las causas del delito, sobre la desigualdad. Tenemos que combatir el crimen organizado acá. Lamentablemente, medidas adoptadas a través de la Ley de Urgente Consideración por este gobierno debilitaron notoriamente el control del lavado de activos, o sea, el control de cómo hacen los criminales para el dinero mal habido a través del delito, ingresarlo en el mercado formal y poder usarlo, digamos, sin que sea detectado que es producto del crimen. Bueno, eso tenemos que revertir esas medidas y mejorar el control del lavado de activos y el control en general del crimen organizado. Tenemos también que mejorar la situación de las personas privadas de libertad. Hace pocos días ocurrió una tragedia que ya había ocurrido hacía 6 meses o 10 meses, el homicidio de 6 reclusos en el mismo lugar del penal del ex Concar. Entonces, si no resolvemos el problema de las personas privadas de libertad, que tengan un mínimo decoroso, una posibilidad de reinserción, estamos también alentando el delito, ¿verdad? Justamente aquí en 33 es el único departamento, si mal no recuerdo, donde todavía está pendiente desarrollar un proyecto de reubicación del establecimiento carcelario, que está superpoblado frente a la plaza, en un viejo edificio aquí en el centro, que se propone otro lugar. Sí, ¿no? Había una promesa de hacer una nueva cárcel que no se ha cumplido, que según dijo el ministro se iban a dar los primeros pasos ahora en breve, el ministro del Interior, ¿verdad? Pero ciertamente que evidentemente hay que mejorar los establecimientos significativamente, hay que mejorar los recursos presupuestales. En este momento, según informa no en este momento, en el año 2023, según informó el comisionado parlamentario, hay 88 pesos por día para darle de comer a cada recluso. Es una cantidad bastante pobre para generar una alimentación de calidad, ¿verdad? Tenemos lugares donde hay 800 reclusos y la capacidad es para menos de 400, que son atendidos por 3 funcionarios. Está claro que esos 3 funcionarios no pueden establecer el orden en 800 reclusos hacinados en un lugar donde caben 400, tampoco 400, no es que vayan a estar con mucho espacio, ¿verdad? Entonces fíjese que ahí lo que termina pasando es que son las propias organizaciones criminales que son las que establecen el orden dentro del establecimiento y las reglas de la convivencia y etcétera, con todo lo pernicioso y negativo que es, sobre todo cuando hay un recluso que quiere salir de ese círculo vicioso del delito y reinsertarse y tiene que convivir en ese contexto, ¿verdad? Entonces, si no abordamos todos estos problemas, no vamos a resolver el problema de la violencia. Sí, es tremendo, ¿no? Pero algo hay que hacer porque si no ya se fue de las manos
y tenemos un país tan lindo para poder disfrutarlo, tenemos un problema de salud mental, sí, y de que consumo mucho tiene que ver con esto que acabamos de hablar también, con la inseguridad de eso. Termina pasando que muchas de las personas que tienen problemas de adicciones, para poder saciar su consumo, terminan delinquiendo, ¿no? Bueno, por eso en muchos casos tenemos que reforzar los recursos y hacer un trabajo más comunitario, ¿verdad? Uh-huh. Buscando, lamentablemente durante estos 5 años se ha buscado apartar a la comunidad del acompañamiento y el control de la gestión de gobierno, ¿verdad? Y se han desarticulado espacios de control y participación social. Y nosotros queremos restablecerlos también, porque la comunidad puede contribuir sustantivamente a resolver sus problemas, y desde el gobierno se debería promover la organización comunitaria. También lo que pasa en algunos barrios es que al retirarse el Estado, al no cumplir ese error de articulación social y de buscar fortalecer la comunidad, ese espacio lo ocupa las organizaciones criminales, digamos, ¿no? Y también allí establecen obviamente otros códigos, otras pautas culturales, y eso obviamente va en un sentido de incrementar la violencia. Sí, claro, sí. Bueno, vamos a reiterar entonces, como decía el doctor acá, la Comisión de Sitio de la Memoria en 33 invita al acto de colocación de la placa en homenaje al docente Manuel Toledo en el Liceo número 1, ahora nomás en un rato a las 11, allí va a ser. Senador José Núñez, muchas gracias por haber venido. Doctor Marcos Suárez, gracias. Muchas gracias. Recuerden, el doctor, candidato a diputado por la lista, espere que la tengo, 90.001-3311 del Frente Amplio. Está, senador, complicadísimo el tema de los números de lista, ya no sé ni quién está con quién. Por suerte son los últimos días. El número expresa un acuerdo sí, entre varios partidos políticos que tienen esas listas tradicionales, sí, ¿no? Pero en todos los partidos hay números más largos todavía. Mire que... Usted sabe, yo soy partidario en teoría, porque hay que estudiarlo más seriamente, sí, de modificar la normativa electoral y permitir que no se ate el voto al diputado al voto al Senado, ¿verdad? Eso me parece que hay que analizarlo con más detalle, sus implicancias. En una misma ¿verdad? instancia. Claro, porque nosotros tenemos una única hoja de votación, claro, donde tiene que ir una lista al Senado y una lista de diputados. Te dice permitir cruzar dentro del mismo lema. Claro, diputación fueran hojas y de votación independientes, la lista de diputados y la lista al Senado. Habría que estudiarlo, sí. Eso obviamente fortalecería los liderazgos departamentales, seguramente, y a los partidos, en términos de su articulación nacional, les obligaría a construir más desde el acuerdo político ideológico que desde el disciplinamiento de que, bueno, claro, si no vas con fulano no puedes presentar listas, porque hoy, si usted quiere ser candidata a diputada por 33, necesita que un senador o una senadora lo respalde. Si no, no puede ser. Tiene razón, la verdad que sí. Es un tema que me parece que tendríamos que discutir, quizás haría más transparente el proceso electoral. Es probable, sí. Mire, nadie lo había mencionado. Bueno. Pero ahora que lo dice... Capaz que lo pongo a consideración del partido y me echan. No sé. Es para analizarlo. Sí, está bueno. Habría que analizarlo, pero sí, puede ser, sí. Gracias, senador, por haber venido. Doctor, gracias. Estamos de vuelta enseguida, Flavio.